Amén, hermanos, gloria a Dios. Y estábamos leyendo nosotros, hay que leer todo el contexto para poder sacarle, lógicamente, la interpretación correcta. Uno no puede interpretar la palabra leyendo un versículo, sino que tiene que leer todo el contexto. Y por no decirle todo el libro a veces se tiene que leer todo un libro para poder entender un versículo. Pero bueno, gloria al nombre del Señor. Y ya hemos trazado el capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 28, ya lo hemos trazado. Y bueno, pero queremos a veces volver un poquito atrás para que se pueda entender. Y vamos a leerlos del versículo 19, porque el continuo anhelar de las criaturas, ¿no? Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Y acá ya vemos que está hablando de las criaturas, de los animales, de la naturaleza, ¿no? Las criaturas. Y porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no ha de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y después dice, porque el continuo anhelar de las criaturas es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es precioso. A ver qué dice Pedro en el capítulo 3:13 de segunda de Pedro. ¿No? Segunda de Pedro 3:13. Dice así: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en las cuales mora la justicia de Dios. Bueno, también esperamos nosotros eso. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva, porque ahí verdaderamente mora la justicia de Dios. En este mundo no hay justicia divina, digamos, ¿no? Hay una justicia humana que es imperfecta, por supuesto, pero hay una justicia divina que va a reinar en este mundo. Y vamos a poder vivir en esa justicia, en medio de esa justicia, donde nosotros vamos a verdaderamente disfrutar de la creación. Entonces dice la palabra, porque el continuo anhelar de las criaturas es esperar en la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, ¿vio? Las criaturas fueron sujetas a vanidad. Eso creo que dice algo también el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, creo. Gloria al nombre del Señor. El libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Eclesiastés 1:2. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, que no produce. Eso significa, vanidad significa que no produce. No produce para el hombre ni produce para Dios. Entonces dice la palabra que las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de su propio agrado, no de agrado, más por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, que Dios mismo puso a la criatura ahí en Génesis capítulo 3:17, vamos entrando en el tema, 3:17. Fíjese cómo Dios puso a las criaturas sujetas a vanidad. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjese la declaración, ¿no? Por amor a ti, maldije la tierra. Por amor a ti.
con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Porque la tierra, la naturaleza, en el principio, se brindaba a la creación, vivía para satisfacer al hombre, ¿vio? No había necesidad de que el hombre trabajara la tierra, arara, carpiera, no había necesidad, sino que la tierra estaba para la satisfacción del hombre. La naturaleza misma le proveía al hombre todo lo que el hombre necesitaba para sostenerse, ¿no? El hombre pedía algo y la naturaleza se lo proveía. Se lo proveía. Por eso la naturaleza está relacionada con la vida. Hay una vida natural y una vida espiritual. Entonces el hombre, como vivía conforme a la naturaleza estaba dispuesta para el hombre. Estaba para saciar la necesidad del hombre, para que el hombre viviera feliz. Esto antes de la caída. Después de la caída, Dios maldijo la naturaleza por amor al hombre. ¿Vio? Porque tenía que haber una redención, por así decirlo. El hombre había pecado, había desobedecido a Dios. Y por causa del pecado del hombre, la naturaleza fue maldita. Maldecida por amor al hombre. Porque si Dios no hubiera maldecido la naturaleza seguiría proveyendo al hombre de todas sus necesidades. Pero ya no al hombre que no tenía pecado, sino al hombre que era un pecador. Imagínense que el hombre tenga el apoyo de la naturaleza, el hombre pecador. ¿Qué haría el hombre pecador con la naturaleza? Haría terribles males. Pero entonces Dios maldijo a la naturaleza, como dice ahí en Romanos, vamos a volver a Romanos. En Romanos capítulo 8, Dios tuvo que maldecir a la naturaleza. La naturaleza ya no iba a proveer al hombre de lo que el hombre necesitaba, no lo iba a poder hacer de sí misma. ¿No? En el capítulo 8, alabado sea el Señor. Capítulo 5, capítulo 8. Y dice, tengo dos versiones, tengo una 1099 y una Thompson. Entonces dice, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de agrado, mas por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma naturaleza será liberada de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese lo que va a hacer este mundo. Acá no está hablando de cómo va a ser el mundo venidero. La naturaleza va a producir para el hombre, para que el hombre, no el pecador, sino para que el hombre en Cristo, el hombre que tenga un nuevo nacimiento, el hombre que va a venir a morir, que va a venir a vivir a este mundo, no tenga que trabajar, no tenga que transpirar, no tenga que sufrir, sino que la naturaleza misma va a ser liberada, ¿no? Porque la naturaleza fue sujeta a vanidad, dice. Y el continuo anhelar de las criaturas es esperar en la manifestación de los hijos de Dios. Ellos esperan, la naturaleza espera la manifestación de nosotros, porque cuando nosotros nos manifestemos como una nueva creación, como los hijos de Dios, ¿no? A través de Jesucristo, la naturaleza va a poder manifestar lo que ella es, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de agrado. Ellas querían seguir produciendo para el hombre. Ellas querían que el hombre se sostuviera por ella, ¿no? Pero sin embargo, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de agrado, no de sí, sino por causa del que la sujetó con esperanza. ¿Vio? Se da cuenta las cosas cómo sucedieron, ¿no? ¿Y por qué usted habla de estas cosas, hermano pastor? Y estas cosas las hablamos porque están escritas en la Biblia y son para nosotros. Porque lo que trata el Evangelio,
además de la salvación, de la regeneración, de la justificación, el Evangelio trata sobre todas las cosas de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vio que nadie quiere morirse, pero sin embargo sabemos nosotros que para poder heredar todas aquellas cosas, muchas cosas de las que Dios dice, nosotros tenemos que pasar por la muerte. Nuestro cuerpo humano, aunque nosotros no podemos morir porque nosotros ahora hemos recibido una vida eterna y la vida eterna está en nuestro espíritu. La vida eterna está en nuestra alma santificada, pero no en nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano tiene que ir a la sepultura, tiene que morir. Pero en el momento que nuestro cuerpo muere, nosotros salimos del cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma sale del cuerpo, ¿no? Y vamos a la presencia de Dios esperando recibir un cuerpo resucitado y glorificado y venir a este mundo y vivir en este mundo como nueva creación. Y va a estar la naturaleza ahí, con todo su esplendor, con toda su gloria, ¿no? Esperando proveer para nosotros, para que nosotros vivamos de esa naturaleza. Ya no va a haber plantas venenosas que nos hagan daño, ni plantas con espinas. No va a haber plantas que traigan perjuicio a nuestra vida. No va a haber animales que nos quieran comer, que nos quieran devorar. No va a haber un mundo salvaje, ¿no? Sino que va a haber un mundo manso para nosotros, servicial para nosotros. ¿Y por qué habla de estas cosas? Porque de estas cosas trata el Evangelio. Acá está hablando de la esperanza, porque también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre, de corrupción, porque ellas están ahí sujetas a corrupción. La corrupción de la naturaleza hace que haya plantas venenosas. La corrupción de la naturaleza hace que haya plantas con espinas, plantas venenosas, animales salvajes, que son indomables. Todo eso a causa de la corrupción que hay en la naturaleza. Pero dice la palabra de Dios, que también la misma naturaleza será liberada de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que si va a haber alguien que va a vivir para nosotros, es la naturaleza misma. Lo que nosotros deseemos, la naturaleza nos va a dar, nos va a proveer todo. Todo va a ser provisto por la naturaleza. Y la naturaleza va a estar feliz y contenta de proveernos a nosotros nuestras necesidades. ¿De qué manera va a ser eso? No lo sé. Pero la Biblia dice que así va a ser. Y entonces nosotros tenemos una esperanza, ¿vio? Después de esta vida, hay una nueva vida para nosotros. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a vivir en un mundo donde la injusticia no va a existir, donde la enfermedad no va a existir, donde la muerte no va a existir en este mundo y donde nosotros vamos a vivir aquí con el Señor para siempre. Porque en el versículo 22 dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen, están doloridas, están sufriendo, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, con un solo grito. A una están de parto hasta ahora. Ellas están aguardando, esperando, sufriendo, aguardando. Ellas conocen. Fíjese que la naturaleza misma está en esperanza. Y a veces los hijos de Dios no conocen la esperanza que hay en el Evangelio. A veces no saben nada de la esperanza que está guardada para nosotros. Pero la naturaleza lo sabe. La naturaleza está ahí gimiendo. La naturaleza está ahora con dolores de parto, un sufrimiento constante. Y no solo ellas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que Dios va a comenzar por nosotros. Porque no puede la naturaleza no ser restaurada a la esencia que tuvo al principio, si primeramente nosotros no somos restaurados. Primero somos nosotros, no solo ellas, mas también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice. Sufrimos dentro de nosotros mismos.
esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Vio? Esperamos la redención de nuestro cuerpo, nosotros sufrimos, porque quisiéramos salir de este cuerpo que nos trae tanto sufrimiento y entrar en un nuevo cuerpo, que eso nos promete el Evangelio. Eso habla de la esperanza. El Evangelio es esperanza. Muchas de estas cosas que nosotros esperamos, Dios las hace una realidad en este tiempo presente por tener aquella esperanza. Porque nosotros creemos, como lo vamos a ver, creemos que este cuerpo de humillación, este cuerpo que nos trae dolor, ¿no? Este cuerpo puede experimentar lo que vamos a vivir en aquel tiempo por medio del Espíritu Santo. Por eso el capítulo 8 habla sobre el Espíritu Santo, sobre ser lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando en el Espíritu Santo nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo opera en nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Necesita sanidad? ¿Necesita equilibrar la presión? ¿Necesita ser sanado de la columna, de los dolores lumbares? ¿De qué necesita? Tu cuerpo está en una enfermedad que los médicos dicen que es incurable. Bueno, ahí necesita el Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo o en oración por la fe. Y el Espíritu Santo va a hacer la tarea que Él tiene que hacer, porque por eso nos dio el Espíritu Santo Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo opere en nosotros lo que va a hacer en el futuro. Es una porción dado a cuenta, por así decirlo. Es una bendición dada a cuenta para nosotros, porque la real abundancia nosotros la vamos a recibir de las bendiciones de Dios cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Ahí ya no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no va a haber cansancio, no va a haber azúcar en la sangre, no va a haber dolor de cabeza insoportable, no va a haber ningún tipo de enfermedad en ese cuerpo nuevo que el Señor tiene preparado para nosotros. Lo voy a leer de nuevo el 23. Y no solo ella, la naturaleza, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿vio? El sello del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Queremos otro cuerpo. ¿Usted no quiere un cuerpo nuevo? Y no, yo soy joven todavía. Todavía no siento ningún dolor, pastor, en mi cuerpo. Soy fuerte, tengo 30 años, 25 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, pero llegará el día, si Cristo no viene antes, que su cuerpo se va a desgastar. Que su cuerpo, si usted no está viviendo en comunión con el Espíritu Santo, su cuerpo se va a enfermar. Si usted no está viviendo conforme a la palabra de Dios, su cuerpo se va a enfermar. Y ahí vamos a ver la necesidad de tener otro cuerpo. Porque fíjese lo que dice el versículo 24. Porque en esperanza somos salvos. Somos salvos en esperanza, ¿vio? Hay una esperanza, hay una promesa. ¿Vio? El Evangelio produce esperanza. Hay mucha gente que está en este momento, está frente a la muerte física, está por morir. Y si no tiene la esperanza que da el Evangelio, es una desesperación muy grande. Esperamos que cuando a nosotros nos toque pasar por allí, nos aferremos de la esperanza del Evangelio. No solamente tenemos la esperanza de ver a Jesús, no solamente tenemos la esperanza de estar con los que fueron antes que nosotros, sino que tenemos que tener la esperanza de que vamos a tener un cuerpo humano que no se va a desgastar, que no se va a enfermar. Ahora, dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque hay muchos que dicen que la resurrección ya fue efectuada, que ya se hizo la resurrección. Entonces, si ya se hizo la resurrección de los muertos, si los muertos ya
resucitaron, ¿no? Entonces, no hay esperanza. Después, cuando morimos, ¿qué esperanza va a haber? Si ya hemos resucitado, nuestros cuerpos físicos estoy hablando, ¿no? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no, en el 25, pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y así también, y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza. Ahí la flaqueza es enfermedades. El Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas, porque el Espíritu intercede. ¿Cómo ayuda? Fíjese cómo ayuda el Espíritu. Porque sabemos, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando nosotros estamos enfermos, nuestro cuerpo va envejeciendo y se va enfermando. Cuando nosotros estamos así en agonía, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Padre, mira, Señor, cómo está sufriendo tu hijo, cómo está sufriendo tu hija. Señor, concédele la esperanza. Sánalo para que él pueda experimentar algo del poder que va a vivir en aquel tiempo, algo de la sanidad que va a vivir en aquel tiempo. El Espíritu Santo intercede por nosotros en el momento de enfermedad, porque no sabemos cómo pedir, cómo conviene pedir, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles, fíjese. Y claro, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Póngale que en su casa viene una persona que está enferma y sufre. Usted no puede ser indiferente. Usted tiene que tratar de socorrer a esa persona que sufre, que tiene un malestar. Y así es el Espíritu Santo con nosotros. Por eso, la necesidad que tenemos nosotros los cristianos, no solamente de recibir el Espíritu Santo, sino de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque ese poder del Espíritu Santo, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo está relacionado con el sello. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo es otra cosa. Tenemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede producir en nosotros lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? La sanidad. La sanidad. Antes eso lo producía la tierra, la creación. La creación proveía para que el hombre esté sano, libre de enfermedad, por medio de las plantas también, ¿no? Él comía, se alimentaba, y el alimento que comía el hombre en el principio no lo enfermaba para nada. Al contrario, la vida que había en las plantas era una vida saludable. Pero una vez que el hombre desobedeció y que la naturaleza fue sujeta a servidumbre, ¿no? Fue sujeta a vanidad, entonces la naturaleza ahora produce muerte por la caída. Nosotros comemos, por eso los cristianos, es decir, nosotros comemos y lo que comemos es muerte, por así decirlo, porque todo se descompone dentro de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor que bendiga nuestros alimentos para que esos alimentos que producen muerte no lo puedan hacer. No puedan producir muerte esos alimentos porque ya están santificados por medio de la oración, dice. Ahora yo como y antes de comer oro al Señor. Y le digo, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, porque todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Te ruego en el nombre de Jesús que santifiques estos alimentos, que los santifique, que los purifique, que no produzca enfermedad en mi cuerpo físico, sino que produzca vida. ¿Se da cuenta? Y así sucede. Eso hay que experimentarlo. Eso hay que vivirlo.
Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, en nuestras enfermedades. ¿Usted está enfermo? ¿Tiene comunión con el Espíritu? ¿Busca ser lleno del Espíritu Santo para ser sano? Claro, pero lo más fácil es ir al doctor, ir al médico, tomarse un analgésico, tomarse un antibiótico. ¿Qué no hay que tomar eso? Oh, no dije eso yo. Usted puede tomar lo que usted quiera, pero también tiene que ver si realmente lo que dice la palabra de Dios es así. Nosotros creemos que la palabra de Dios es así como dice. Nosotros creemos que el Espíritu Santo mantendrá en salud nuestro cuerpo humano. Lo mantendrá. Y cuando viene alguna manifestación por causa de la caída, vamos al Espíritu y le rogamos al Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos indecibles, dice. Y entonces produce, por medio de Dios, produce la sanidad. Pero claro, hoy no se habla del Espíritu Santo en la iglesia. No se habla sobre la necesidad del poder del Espíritu Santo en los cristianos. Hoy se les enseña a los hermanos a hacerse análisis, a hacerse una ecografía, a hacerse esto y lo otro. Y yo no digo que no haya que hacer, pero también digo que cuando confiamos en el Espíritu Santo dejamos todo en la mano del Espíritu Santo, en la mano del Espíritu. El Espíritu tiene cuidado de nosotros. Él se va a ocupar de nuestro cuerpo humano, de nuestro cuerpo físico, porque Él sabe cómo pedir. El mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, disculpen hermano, sabe, disculpen hermano, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Alabado sea el Señor, bendecido sea el nombre de Jesús. Me olvidé de traerme un vasito de agua. Bueno, hermanos amados, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Qué precioso es esto. Tener este conocimiento, este entendimiento con respecto a nosotros y al Espíritu. Hermano, el Evangelio no es solamente obligación, como dice Pablo. Pablo dice en su epístola, dice, muchas gracias hermano, gracias le doy al hermano que me trajo un vasito de agua. Bendice Señor. Gracias Señor Jesús. Y sabemos que lo que a Dios... Y sabemos que, perdón, estoy leyendo, más el que escudriña el corazón sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros estemos sanos, que estemos enfermos. La voluntad de Dios es que estemos sanos, que vivamos 120 años. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que confiar en el Espíritu. Tenemos que ejercitar nuestra confianza en la fe, en el Espíritu Santo. Usted que tiene el Espíritu Santo apagado en su cuerpo, vuelva a encenderse, vuelva a buscar el Espíritu Santo, con humildad de corazón. ¿Y por qué se apagó el Espíritu? Y bueno, hay muchas cosas por la Biblia dice, no contristéis al Espíritu, no apaguéis el Espíritu, dice la palabra de Dios. Muchas veces el Espíritu se apaga porque nosotros vivimos en la carne. Muchas veces el Espíritu se apaga porque nosotros queremos vivir una vida aparte de la iglesia. Muchos dejan de congregarse y el Espíritu se apaga. No sale del cuerpo del cristiano el Espíritu, como muchas veces enseñan. El Espíritu Santo no se va de su casa. El Espíritu Santo permanece. Es por eso que los hermanos son amonestados en su conciencia. Cuando están lejos de la iglesia, ellos son amonestados por el Espíritu.
El alejarse o apagar al espíritu es permitir al mal, a la enfermedad, tomar posesión de nuestro cuerpo. Posesión de nuestro cuerpo. Reprendemos al enemigo, hermano, en el nombre de Jesús. Reprendo al diablo, hermano amado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace cargo. Entonces, salimos de la iglesia, nos dejamos de congregar, nos enfermamos. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a ir al Espíritu? No, porque el Espíritu está apagado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al médico. Y los médicos nos recetan una cosa, la otra, y nos mandan a hacer estudios. Tenemos que esperar horas para que nos atiendan. No nos respetan como seres humanos. Nos tratan como animales, porque eso es lo que pasa en los hospitales. No le dan valor a la vida humana. Todo es plata. Si usted tiene una cobertura, lo atienden, y no se tiene una cobertura, entonces no se lo puede atender. Pero con el Espíritu Santo no es así. Con el Espíritu Santo Él está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Se da cuenta, hermana y hermano? El poder del Espíritu Santo sobrepuja sobre todo otro poder. No hay poder como el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermana, hermano, estas cosas que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no nos dejó a nosotros huérfanos, ¿no? Y os enviaré un consolador, el Espíritu Santo, dice. Por eso, hermano amado, fíjese, el Espíritu Santo hoy hace la tarea que hacía la naturaleza antes de su caída. La naturaleza proveía todo para el hombre, pero en su caída la naturaleza fue puesta a vanidad. Ya no puede producir para el hombre. ¿Vio? Aún lo que produce la naturaleza no es para que el hombre viva, como Dios quería que viviera. Porque muchas cosas que comemos nos enferman. Descuidadamente mezclamos muchas cosas y nos enfermamos. Y ahora es el Espíritu Santo el que provee. El Espíritu Santo está para nuestra sanidad física, nuestra sanidad mental, nuestra sanidad espiritual, la sanidad de nuestra alma. Todo depende del Espíritu Santo. Si nosotros entendiéramos eso, hermano, nosotros buscaríamos más la llenura del Espíritu Santo que andar danzando sin sentido, que andar haciendo obras de teatro y tantas cosas que no tienen sentido espiritual, que es un desgaste físico. Busquemos ser llenos del poder del Espíritu Santo cada día. Busquemos al Espíritu Santo y démosle el lugar que corresponde en nosotros, que es ser el poder de Dios en nuestros cuerpos humanos. Sabemos que el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él demanda por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Mire usted, hermano amado, ¿cuál será la voluntad de Dios, no? Y nosotros tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Ahí en Primera de Juan creo que está, gloria en nombre del Señor, espere que no me quiero equivocar, conforme, sí, acá, conforme a la voluntad de Dios, dice. Quería leerlo bien el pasaje, conforme a la voluntad de Dios, demanda por nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Primera de Juan 5:14. Vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan 5:14. Y dice así. En el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté enfermo o que usted esté sano. Que usted sufra o que usted no sufra. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Dice la gente. ¿Por qué Dios permite que la gente sufra tanto? Discúlpeme, pero la gente no entiende a Dios. Dios hizo todo para que nosotros vivamos una vida sin sufrimiento. Él le envió a su Hijo a este mundo para que nosotros fuéramos libres de todo sufrimiento. Pero ¿qué hizo el mundo? Rechazó a Cristo. Rechazó al Hijo de Dios. Si hubieran recibido a Jesucristo, el reino de Dios ya estaría gobernando en todo el mundo. Rechazaron al Hijo, rechazaron a Jesús. Y entonces las cosas siguen su curso. Pero Dios está por aquellos que reciben su palabra, por aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Y Él se compromete con ellos. Él le compromete, Él nos asegura a nosotros que si nosotros recurrimos a Él hará conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No? Muchos hijos de Dios están enfermos porque no tienen el conocimiento de la palabra. Muchos hijos de Dios están enfermos porque no buscan la llenura del Espíritu Santo con poder. No buscan ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No, pero eso es muy trabajoso, hermano Ramón. Eso, buscar ser lleno del Espíritu Santo, uno tiene que orar, ayunar, y bueno, encerrarse ahí, clamar y clamar y clamar. Mire, hermano, se la voy a hacer más sencilla. ¿Usted es justo? Amén, pastor. Bueno, el justo por la fe vivirá. Usted tiene que creer que usted recibió el Espíritu Santo. Y tiene que creer que Dios le va a dar su poder. Tiene que creer, porque usted debe anhelarlo eso. No tiene que hacer ningún sacrificio para recibir el poder del Espíritu Santo. Solamente usted tiene que creer. Tiene que creer que Dios le dio el Espíritu Santo y que en cualquier momento usted recibe su poder. Gracias le doy al Señor, hermanos, por esta hora de radio. El Señor bendiga grandemente a la radio de la predicadora. El Señor le dé entendimiento, que el Señor confirme esta palabra, ¿no? De una manera u otra que el Señor la confirme, que podamos ver, ¿no? Prodigios, milagros y maravillas en muchos creyentes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo hizo posible. El sacrificio de Cristo hizo posible que hoy nosotros estemos revestidos de tu poder. Estemos guardados con tu poder, Señor. Te ruego y te suplico por los hermanos que están sufriendo enfermedades, por aquellos que están desahuciados por los médicos, que tú estés sanando, que tú estés libertando, porque tu voluntad, Señor, es que tus hijos estén sanos. Tu voluntad es que sus hijos gocen de buena salud. Te ruego por ellos, Señor. Señor, aquel que está sufriendo de la cintura, aquellos que están sufriendo de enfermedades incurables, estés sanando, libertando en esta hora. Y todo sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano. Nos vemos el día lunes a las 11 de la mañana. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto
tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando